Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Bueno, hoy Irene Weiss nos trae parte de la realidad de lo que ocurre en Tras la Sierra, otra zona afectada por otro fenómeno referido al cambio climático que tiene que ver con la lluvia y las inundaciones. Esta semana, mientras se producían los terribles incendios en el sur, ocurría esto en Tras la Sierra. Ella nos trae la ampliación de un parque de la cual va a hablar ahora, pero fíjense cómo se unen diferentes regiones del país para mostrarnos cada vez con más claridad la variabilidad climática y cómo afecta a las personas y a la organización que nos damos. Qué oportuna fue la elección de este tema. Irene, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Si me permitís, quería ampliar un poquito más lo que comentabas de la solastalgia, que es una palabra relativamente nueva, por ahí la gente no la conoce. Es un neologismo que describe la forma de angustia y de estrés que produce justamente el deterioro ambiental, ¿no? Es una palabra que fue acuñada por un filósofo que trabajó hasta hace poco, que se retiró, tiene unos años más que yo, en la universidad en Australia, y me pareció interesante porque es una palabra del 2005, que está compuesto por una palabra latina, que quiere decir solatium, que es comodidad, y una raíz griega, algia, que quiere decir dolor, ¿no? Es como que uno tiene un dolor frente a la comodidad que supuestamente nos brinda el ambiente y que ahora está, digamos, lleno de problemas, que justamente nosotros mismos somos los que lo ocasionamos, ¿no? Los seres humanos. Y a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, la solastalgia hace referencia a una angustia específica de los cambios ambientales negativos, ¿no? Es interesante tu aporte porque yo creo que estamos viviendo la solastalgia más de lo que creemos, no sabemos o no sabíamos nombrarla por ahí en general de ese modo, pero es eso lo que nos está pasando cuando sobreviene la angustia por los incendios en este caso, por las inundaciones, por las guerras que se producen por el petróleo o las acciones de extrema violencia. Es eso, ¿no? La solastalgia. Así es, sí, es un trastorno de ansiedad, digamos, hay distintos trastornos de ansiedad, yo no soy psicóloga, pero esto, digamos, cuando uno da clase de coansiedad, esto surge enseguida, ¿no? Y sobre todo en la gente joven, en los alumnos de la universidad. Y esto particularmente, fíjate que en el año 2015, cuando surge el Acuerdo de París, la revista médica más importante del mundo, más prestigiosa, que es The Lancet, la incluyó la palabra solastalgia como un concepto de contribución al impacto que produce el cambio climático en la salud y el bienestar humano, ¿no? Entonces yo realmente todavía no entiendo cómo hay gente que niega que esto suceda bueno, obviamente por intereses económicos, ¿no? Porque esto va a terminar con las futuras generaciones de seres humanos. Vos sabés que justamente te quería contar eso, mirá qué bueno que lo trajiste, porque en redes publiqué hace pocas horas esto de los aviones, ¿no? ¿Por qué no comprar aviones para combatir el fuego, alegando que los fenómenos se están produciendo cada vez con mayor frecuencia? Y cuando las personas me decían, no, pero lo que se hace es alquilar esos aviones, le alquilamos a Chile, mencionaba yo como respuesta, me gusta responder a las personas que participan, que estamos frente al cambio climático que va a hacer que se repitan con mayor frecuencia estos fenómenos. Y la mayoría descreía del cambio climático, ¿no? Nos hicieron creer eso con la capa de ozono, que se iban a derretir los polos. No sé, hay como una sobreabundancia de preconceptos y de cierta banalidad en lo que aparece como opinión pública. ¿Qué
¿Qué te provoca y cómo lo sentís vos, Irene, esto? Porque me imagino que te impacta a vos con mayor fuerza porque conocés acabadamente, por ser científica, todos los trabajos que se vienen haciendo desde hace décadas. Y a mí me preocupa, Sergio, la verdad que me preocupa permanentemente, porque además esto, digamos, hay tanta sobreinformación, mucha fake, o sea, mucha desinformación en realidad, por justamente proteger ciertos intereses. Vos fíjate que yo me puse no sé, tengo alma de investigadora periodística, ¿no? Porque, bueno, también cuando uno es investigador científico, algo de eso surge. Sí. Y me pongo a mirar en las redes de dónde vienen por ahí esas noticias que desinforman. Y son generalmente noticias patrocinadas, ¿no? Y cuando vos te fijás, empezás a investigar quiénes lo patrocinan, son empresas petroleras o son determinadas personas que tienen intereses por tener acciones, ¿no? En ciertas empresas, ¿no? De medicamentos, de productos que generan, no sé, plaguicidas y fertilizantes para el campo, porque, por supuesto, todo esto es muy diverso, ¿no? Depende de qué es lo que desinforman. Y es preocupante, realmente es preocupante. Sí, ahí hay una cosa básica que yo creo que debiéramos transmitir incansablemente en los medios de comunicación, ¿no? Que las personas en general que van a informarse puedan hacer el ejercicio básico de establecer lo que acabas de decir. ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se generó esa información? Porque ahí se determina naturalmente el posible sesgo que vaya a tener una información determinada. Y para eso no hay que ser periodista. Me parece que no podríamos subestimar a las audiencias pensando que eso no lo puede hacer cualquier persona más allá de si es periodista o investigador. Es algo básico y que hoy está a la mano. Hoy podemos saber rápidamente cuál es la fuente de determinada información y por lo tanto hacia dónde nos quieras llevar, ¿no? Y no replicar como bobos cosas en las redes. Sí, totalmente. Mira, yo se los digo a los chicos desde el primer año. Imagínate que, claro, nosotros lo tenemos incorporado como comunicadores, pero es algo tan sencillo de buscar, nada más que lleva unos minutos, porque ahora por internet realmente encontrás todo si lo buscas, ¿no? Es ir siguiendo los hipervínculos y mirar de dónde surgió eso. Sí. Contener el impulso de contestar y opinar e ir a ese paso previo que es ver el origen de lo que vamos a replicar, algo así sería, ¿no? Así es, exactamente. Sí, es exactamente eso. Y buscar, al final llegas a la fuente original y ves que realmente le cambiaron una palabra, le sacan una coma, le cambian el sentido de lo que realmente quería decir, que es totalmente opuesto. Bueno, hoy vamos a hablar de la ampliación del Parque Nacional Tras la Sierra y ustedes van a escuchar a alguien que está autorizada para hablar de este tema, que tiene información, por lo tanto, está validada la fuente y podrían replicar todo lo que crean necesario. Así que contanos, Irene. Sí, es algo histórico. Mira, justamente hace poquitos días, hace un par de días que lo difundió. La información no es mía, yo simplemente recibo la información y lo replico en tu columna. Pero es algo realmente histórico porque Aves Argentinas lo anunció con mucho orgullo, que se adquirieron 47.000 hectáreas para ampliar justamente el Parque Nacional Tras la Sierra y proteger especies amenazadas, ¿no? Es uno de los ecosistemas, como vos bien mencionaste, más amenazados de la Argentina, y la entidad que formalizó la compra del territorio, que es justamente Aves Argentinas, ¿viste? Es la primera, para la gente que no sabe, es la primera ONG ambiental de nuestro país, que tiene más de 100 años, que surgió como la Asociación Ornitológica del Plata. La gente no sabe muy bien lo que es la ornitología, por eso le cambiaron también el nombre, porque es el estudio de las aves, y cuando pasó a formar parte de BirdLife International como capítulo argentino, ahí le cambiaron el nombre a Aves Argentinas. Entonces, eso se va a donar al Estado, espero que el Estado realmente sepa, se ponga en su lugar, digamos, con respecto a esta protección. Y la adquisición corresponde a una porción de la estancia Pinas, que está en el noroeste de Córdoba, en el límite con La Rioja. Así va a alcanzar el parque casi 92.000 hectáreas totales, y se va a refugiar se va a consolidar, mejor dicho, como un refugio vital para el Chaco Seco, ¿no? Que es
A veces la gente dice, bueno, pero ahí no hay nada. No, no hay nada, no. Hay especies adaptadas justamente a la sequía de esa ecorregión, ¿no? Vos sabés que nuestro país está, como todos los países del mundo, están divididos en ecorregiones y es un ecosistema serrano muy característico. Es una de las ecorregiones menos representadas en el sistema de áreas protegidas de la Argentina. Por eso resulta fundamental la ampliación y la protección. Qué bueno. Tiene bosques de algarrobo, de quebrachos, que son los más característicos del paisaje, y hay otras varias especies en situación bastante vulnerable, ¿no? Por ejemplo, y tiene, permitime comentarte que tiene características ecosistemas muy particulares, porque justamente a pesar de lo que la gente pueda decir, que ahí no hay nada, hay especies muy relevantes, como el águila coronada, que está en peligro, el pecarí chaqueño, también lo llaman chancho quimilero, ¿no? Que está en peligro global. La tortuga de tierra, que es vulnerable justamente porque la gente lo ha adoptado como mascotismo. El cardenal amarillo, que está amenazado. El tucutucu cordobés, que es endémico de la región, o sea que lo encontrás ahí en ningún otro lugar del mundo. Y bueno, y también el parque resguarda a una de las últimas poblaciones de guanaco de Córdoba, ¿no? Protege el oso melero, el pájaro carpintero negro, la boa arcoíris chaqueña, que es una especie también exclusiva del Chaco Seco. En fin, la verdad que a mí me pareció, yo es una entidad que quiero mucho, Aves Argentinas. Cuando surgió la escuela que ellos tienen de educación ambiental, fui una de las primeras en dar clase cuando la sede todavía estaba en la zona de Retiro. Ahora se mudaron a la calle Mateo hace un tiempo ya, pero es una organización que yo quiero muchísimo. Y bueno, el apoyo internacional fue clave para esta conservación, ¿no? La compra fue posible por el respaldo estratégico que tiene la World Land Trust and Wise Foundation, ¿no? Wise con WYS, no tiene nada que ver con, se pronuncia igual pero no tiene nada que ver con mi apellido. Y son organizaciones internacionales que colaboran permanentemente con Aves Argentinas para fortalecer todo el sistema de áreas naturales protegidas del país. Sobre todo cobró fuerza cuando falleció este pionero que, ¿te acordás que lo acusaban de haber robado tierras? ¿Sabés a quién me refiero, no? Sí, a Donald Trump. Estaba pensando en hacerte una pregunta sobre Trump. ¿Te referís a Tompkins? Claro, Tompkins, o sea, a partir del fallecimiento de Tompkins, es como que estas organizaciones tomaron, por supuesto sigue la gente trabajando en la organización de Tompkins, ¿no? Pero tomó mucha fuerza, digamos, el apoyo que puede darle a las áreas protegidas de la Argentina, y no es la primera vez que apoyan el Parque Nacional Tras la Sierra. De hecho, ya en 2020, esta fundación WISE, repito, WYS, ya había aportado recursos, ¿no? Para sumar unas 17.000 hectáreas a las 27.000 originales, ¿no? Que se había creado en 2018. Bueno, fue un trabajo conjunto con la provincia de Córdoba, con la Administración de Parques Nacionales, y la verdad que es una acción que reafirma el compromiso de más de un siglo que tiene Aves Argentinas en la defensa del patrimonio natural de nuestro país. La verdad que a mí me llena de orgullo comentar esta noticia, pero también me da mucha tristeza que en el país esto lo toman como algo de unos pocos locos que queremos proteger ecosistemas y que no nos interesa nada más que eso. Y no es cierto, porque estamos realmente salvando nuestra propia vida, ¿no? Creando áreas protegidas. Así que fíjate que lo que llaman el orco quebracho o el quebracho de esta sierra forma bosques característicos en los faldeos, y es un árbol que pierde el follaje muy verde durante el invierno, pero rebrota con hojas de color rojo intenso en primavera, y es precioso. Para la gente que no lo conozca, yo los invito a que vayan en esta época del año, en primavera, y vean el follaje color rojo, que es muy característico, ¿no? De ahí le vino el nombre del quebracho colorado, más que por el tronco, por las hojas de ese color, ¿no? Y fue una especie muy explotada, ya sabemos, cuando los ingleses vinieron a construir los ferrocarriles, y también ahora, bueno, últimamente en construcciones rurales, en postes, lo usaron para leña, para carbón, y eso llevó a esta especie a una situación de amenaza que justifica realmente su protección actual. Así que bueno, es una medida muy interesante para consolidar el rol
como bastión, digamos, para conservar el Chaco seco, que tiene muchas especies endémicas del centro de la Argentina. Te contrapongo a esta acción tan loable y que evidentemente nos hace bien a todas las personas, esta decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse de más de 60 organizaciones internacionales, convenciones y tratados. No sirven a nuestros intereses, dice Trump, y entre esos 66 organismos, casi la mitad son entidades de Naciones Unidas. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta todos los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la principal autoridad mundial en ciencia climática, que es la que difunde lo que nos está pasando y lo que debemos atender prioritariamente en el siglo que transitamos. Pero bueno, para Estados Unidos ya no sirven a sus intereses y promueven, además, digamos, descalifica a estos organismos, agendas ineficaces u hostiles. ¿Será que buena parte de la ciudadanía viene viviendo de un modo equivocado y que este señor, que ahora parece que lo llaman el agente naranja en algunos sectores o alrededores del Congreso de los Estados Unidos, ¿será que es él el que tiene la razón y el enfoque necesario para este tiempo? Porque resulta muy llamativo la actitud que tiene de destrucción permanente de todo lo que tenga que ver con un nuevo paradigma y con todo lo que se ha venido haciendo. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de esta decisión que fue hace pocas horas? Mira, a mí la verdad te voy a decir sinceramente, no me sorprendió porque hace cosas tan increíbles. Como no le importa nada, desde querer comprar Groenlandia compulsivamente, sacárselo a Dinamarca, hasta cualquier otra cosa que se le ocurre. O sea, se le cruza algo por la cabeza y él se siente el dueño del mundo, por lo menos del hemisferio occidental, él mismo lo dijo, ¿no? Con la famosa doctrina Donroe, ¿no? Como lo llaman ahora por el nombre de él. La verdad que no me sorprendió, me parece terrible porque todo lo que va contra los intereses económicos, fíjate que el IPCC está permanentemente diciendo que se viene el colapso, que hay distintos escenarios, que depende del escenario que tome cada gobierno, va a ser más cerca o más lejos. Yo me pregunto cómo va a financiar esos organismos, porque si bien hay otros países, siempre Estados Unidos aportó una de las cuotas más frondosas a esos presupuestos, ¿no? Sí, yo la verdad que no creo que se pueda ir así como quería irse del Acuerdo de París y al final, viste, hablando en criollo reculó, o sea, lo mismo que cuando se anunció acá, ¿no? Cuando asumió Milei también dijo que iba a irse del Acuerdo de París y después le dijeron que si se iba del Acuerdo de París no iba a conseguir el acuerdo, por ejemplo, con el Mercosur que se está firmando en estos días en Paraguay, ¿no? Esta próxima semana. O sea, lo que pasa que, bueno, nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos, pero él hace lo que quiere, dice lo que quiere, después ve si lo puede hacer o no, pero mientras tanto es tapa de todos los diarios del mundo diciendo que se va a retirar de todas estas organizaciones. Las de Naciones Unidas, por lo menos, a mí no me parece que le sea tan fácil irse, porque él es miembro, o sea, como es uno de los países principales de Naciones Unidas. Eso habría que ver cómo es la situación, digamos, de política internacional o consultar con un abogado especialista en derecho internacional, que no es mi caso, ¿no? Pero me parece tremendo que por lo menos salga a decir lo que él quiere y ocupe la tapa de todos los diarios. Después se verá si realmente lo hace o no lo hace, o cómo lo hace, o si lo hace parcialmente. Eso habrá que ver, yo lo voy a seguir al tema, porque no me parece que sea tan fácil que así como lo dijo, así como así, yo lo digo y ya está, se decreta. No es tan así, ¿viste? Los acuerdos internacionales son bastante complejos, sobre todo cuando están los organismos de Naciones Unidas involucrados, ¿no? Estados Unidos tiene muchos miembros dentro del IPCC, lo mismo que en otras organizaciones de Naciones Unidas que están dentro de ese paquete, ¿no? Del cual él dijo que se iba a retirar, así que habrá que ver.
si va a ser realmente así. Bueno, Irene, muchas gracias. Hoy tocamos un lindo arco de temáticas. Cada vez son más influyentes estos temas y están muy cerca de cada una de las personas, resultan de interés general y así que por eso nos tomamos algunos minutos más, porque nos parece que nos ayudas a pensar, nos pones en una linda perspectiva para ocuparnos básicamente de todo esto. Así que lo agradecemos especialmente. No, yo soy la agradecida y bueno, para cerrar quiero recordarles que justamente en Tras la Sierra hubo un incendio activo en el valle que quemó más de 1.000 hectáreas desde octubre hasta diciembre del año pasado. Así que por eso me pareció muy importante esta noticia de aumentar la protección de la zona. Así que bueno, un beso grande. Abrazo, buena semana. Chao, chao. Y si querés saber más sobre nuestra querida profe, podés buscarla en Instagram, @guaysirene, y ahí, bueno, toda la información que quieras, de la cual nos tiene acostumbrados, Irene. Gracias por esto. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.